Bueno, compañeras y compañeros, buenas tardes. Es una alegría estar acá, compartir con los compañeros y formar parte de un acto de las características que tanto Víctor como Carla se encargaron ya de describir, pero que evidentemente nos demuestra que las luchas que llevamos adelante y que a veces parece que no tienen respuesta, tienen compañeros y tienen militantes en distintos lugares del mundo, en distintos lugares de América, y hasta el lenguaje y la forma de encarar la resistencia y la construcción frente a los problemas que presenta el capitalismo en la vida cotidiana de los trabajadores resultan similares. Lo que habla también de una capacidad de la clase para ir incorporando una lucha común y llevar adelante una gesta transformadora que tiene coherencia. Eso nos alegra mucho porque muchas veces cuando se analizan actividades que hacemos los trabajadores y que no están relacionadas directamente con el ámbito del trabajo al que pertenecemos, se nos devalúa en las cosas que hacemos, se nos trata de románticos, de poéticos, de estar fuera del contexto de las necesidades y de llevar adelante un sindicalismo que no representa a los trabajadores, sino a intereses políticos ajenos a lo que los trabajadores aparentemente y naturalmente necesitan. Yo creo que esto es una demostración de que, por lo menos en nuestro continente, y yo creo que también más allá del continente americano, los trabajadores estamos tomando formas organizativas comunes que ayudan a la transformación del modelo de explotación que presenta el capitalismo en esta etapa. A mí me presentaron por mi nombre y dijeron, representa la FETERA. La FETERA es una federación de trabajadores de la energía de la República Argentina que organiza trabajadores de distintas ramas de la energía. Es una organización de trabajadores original, nueva, en los últimos 50 años, donde distintas industrias de la energía se ven representadas por trabajadores que nos organizamos a partir de 1995 presentando batalla a las privatizaciones y a la pérdida de los derechos convencionales y a la pérdida masiva de los puestos de trabajo que se daban en las empresas de servicios públicos y en las empresas provinciales y nacionales de energía. Y para nosotros energía es desde el petróleo, gas, electricidad y agua, pasando por toda la industria petroquímica, carbón, sectores nucleares y de generación hidráulica. Y también la minería, que está relacionada con los procesos de utilización y aporte para la industria energética. La mayoría de los compañeros que hablaron de la mercantilización de la materia que trataban. La energía está totalmente mercantilizada. Todos hablaron de la importancia en la vida cotidiana, en la vida de los trabajadores, en los procesos productivos, de la materia que desarrollaron. Nosotros también decimos que la energía es fundamental para todo eso y que buena parte de la vida cotidiana y de todos los procesos productivos del mundo no se pueden realizar si cierto tipo de energía no formara parte componente de ello. La vida cotidiana nuestra es una transformación de relaciones de energía. Algunas las utilizamos conscientemente y otras no. Otras ni sabemos el componente energético que tiene. Cuando nosotros estamos comiendo, entre otras cosas, se ha utilizado fuel oil, se ha utilizado electricidad, se han utilizado recursos petroquímicos para poder producir la comida, o para poder servirla, o para poder transformarla en algo que pueda ser digerido. Digo, no siempre somos conscientes de eso. Pero si hay algo que abunda en este mundo, es la posibilidad de contar con energía. Un solo día de calor solar sirve para tomar la cantidad de energía que toda la humanidad gasta en varias decenas de años. Digo, el problema es que no la podemos embotellar, no la podemos guardar, no la podemos retener fácilmente esa energía.
Por eso, en determinado momento de la historia, el hidrocarburo, el petróleo y sus derivados se adoptaron como matriz o como recurso energético dominante. La historia encuentra a los norteamericanos después de la Guerra Civil de 1865, cuando los procesos industriales o el capitalismo industrialista le había ganado al capitalismo esclavista la Guerra Civil, con la idea de que el petróleo podía servir para transformar las cosas y llevar adelante sus procesos industriales. ¿Por qué se deciden por el petróleo si no se venía utilizando hasta ese momento? Porque descubrieron o pensaron que era abundante, que era inagotable y que aparte en pocos lugares del mundo era fácil de extraer o de encontrar, salvo en Rusia y en Estados Unidos en ese momento. La historia, las bromas que a veces nos hace el destino, hizo que en realidad el petróleo estuviera concentrado en un 80% de sus recursos en la península arábiga, muy cerca, digo, de pueblos que no controlan el mercado capitalista o el desarrollo capitalista mundial en esa época. Y que los norteamericanos, de satisfacer el 100% de sus necesidades de energía con su propia extracción hasta 1970, en esta etapa satisfacen nada más que el 40%, se han vuelto autodependientes y tienen que importar. Eso es un problema para la economía que consume el 25% de toda la energía del mundo. La cuarta parte de toda la energía del mundo lo consume un solo pueblo. Y decía que es un problema porque eso los irrita y los lleva a generar guerras y enfrentamientos por la apropiación de esos recursos. Ahora, no solamente la irritabilidad del pueblo norteamericano o de las necesidades económicas de los sectores dominantes del pueblo norteamericano. El capitalismo ha demostrado que esta matriz energética da para satisfacer las necesidades de no más de 2.000 millones de personas en este mundo. El resto, los 5.000 millones que siguen, tienen graves posibilidades o pocas posibilidades de satisfacer todas sus necesidades energéticas de acuerdo al tipo de producción que tenemos hoy. El 20% de la humanidad consume el 80% de la energía total producida. Y el 80% restante pelea por el 20% que tiene. Cuando nosotros hablamos de energía y soberanía, cuando los trabajadores hablamos de energía y soberanía, estamos hablando de vida digna, de tener las condiciones necesarias para vivir dignamente, y estamos hablando también de la posibilidad de tomar decisiones políticas sobre los recursos que tenemos. Aquí se han elegido una serie de cuestiones a defender que ilustran el tema de la vida digna, ilustran el tema de la soberanía política. Cuando en 1907 Argentina descubre petróleo en Comodoro Rivadavia, ya se había descubierto petróleo en suelo argentino. Ya había empresas privadas explotando petróleo en suelo argentino. Lo que sucede en 1907 es que el Estado Nacional se hace cargo de un pozo petrolero. Se hace cargo en menos de 24 horas de rodear la zona del pozo con una cantidad de hectáreas, miles de hectáreas, que eran reserva del Estado para que ningún privado pudiera venir a perforar al lado del pozo argentino. Y toma la decisión política de llevar adelante un desarrollo que tenía que ver con lo que más tarde sería la industria petrolera argentina. Se tomó una decisión que se podría no haber tomado. Sin embargo, fueron conscientes de lo que pasaba. Y también habla de una cuestión que parece anecdótica, pero que tiene que ver también con la planificación y con el tipo de Estado por el cual nosotros peleamos, y que nos demuestra que hemos tenido diversos estados a lo largo de la historia. La historia cuenta que estaban buscando agua y encontraron queroseno. La verdad que estaban buscando petróleo y lo encontraron. Y habían traído una máquina que llegaba hasta los 500 metros de perforación y lo encontraron a los 510 cuando el trépano ya había dado todo lo que tenía que dar
y los militares que estaban operando esa máquina avisaban a Buenos Aires que el experimento era un fracaso porque habían llegado al límite de la perforación y no aparecía nada. Y de golpe apareció el queroseno, y bueno, y todo el mundo festejó y tomaron esa decisión de dar nacimiento a la industria nacional petrolera. En 1922 esa decisión comenzó a llamarse YPF. YPF durante 70 años, 70 y pico de años, se convirtió en la industria que le dio vida a un proyecto político en Argentina. Un proyecto de desarrollo industrial, un proyecto de desarrollo vial, un proyecto de desarrollo de infraestructura y que intentaba garantizar calidad de vida para todo un pueblo, que por ahí no lo lograba, pero que intentaba hacerlo, lo tenía como objetivo. Agua y energía eléctrica y las represas vivieron de YPF, vialidad vivió de YPF, muchas cajas de jubilaciones se iniciaron con el aporte de YPF, varios pueblos en la Argentina dieron su inicio a la vida urbana a través de YPF, y YPF fue creando también las condiciones de vida con el equipamiento mínimo para que los trabajadores pudieran tener salud, educación, infraestructura limpia, agua corriente, etc. Para que la vida del trabajador en los lugares inhóspitos no fuera inhóspita, tuviera algún tipo de cobertura, contención por parte del Estado, llevando incluso hasta no solamente la electricidad, sino también en épocas más recientes hasta la televisión a rincones donde parecía imposible que sucediera. Ahora, ¿por qué tanto esmero, tanto cuidado, tanta dedicación y tanta construcción de identidad alrededor de YPF? Que hasta se llegó a convertir en algo muy parecido a un símbolo nacional. De la categoría de la escarapela, la bandera, YPF, gas del Estado, andaban por ahí. Porque tenían que ver con el desarrollo de ideas políticas que hablaban de proyectos de largo plazo. La sociedad argentina tenía proyectos de largo plazo. Tenía que generar empleo, tenía que generar valores de vida medios aceptables, condiciones aceptables para los trabajadores. Había que dotar de viviendas, había que dotar de caminos. Entonces, para todo eso íbamos a necesitar energía. Por eso no solamente se creó la empresa petrolera, sino con el tiempo hubo una empresa estatal de electricidad nacional, una empresa estatal de gas nacional, una empresa de telecomunicaciones, una empresa de ferrocarriles. Los norteamericanos empiezan el petróleo como una actividad privada. Uno de los primeros dueños de empresas petroleras, por allá por mediados del 1800, en Estados Unidos fue David Rockefeller primero. Ese tipo encontró la posibilidad de asociarse con otro conocido nuestro que es J.P. Morgan, que había logrado del Estado norteamericano la concesión de los ferrocarriles. Entonces Rockefeller formó una sociedad con los ferrocarriles de Morgan y le dicen, ¿por qué no me trasladás el petróleo por todo el país? No había carreteras, no había camiones, no había infraestructura para el abastecimiento. Otros empresarios norteamericanos, en función de la libre competencia, intentaron hacer lo mismo. A Rockefeller, Morgan y su grupo se los llamó los grandes ladrones, y más que ladrones eran ladrones y asesinos, porque los tipos, ¿cómo eliminaban la competencia? A las patadas, a las trompadas y a los tiros. Eliminaban la competencia eliminando físicamente al competidor y se quedaban con el monopolio. Tan monopolistas fueron que una vez en Estados Unidos hubo que inventar una ley que llamó antitrust para dividir a la Standard Oil, que era la empresa de David Rockefeller, en 7 partes. Pero esas 7 partes continuaron unidas a lo largo de la historia a través de toda una serie de relaciones comerciales que incluían ya a los bancos, empresas petroleras, empresas ferrocarrileras, los bancos con el crédito y la capacidad financiera. No fue presidente porque no quiso. En el año 1990, en la Argentina, se privatiza YPF. Se convierte en sociedad anónima y en un periodo de tiempo bastante corto
todo lo que era el patrimonio y el capital acumulado durante 7 décadas por los argentinos pasa a manos de un grupo de accionistas pequeños y Repsol como el gran operador. ¿Qué significa el traspaso de la energía a manos privadas? Porque alguien dijo, ¿qué importa la propiedad? Lo que importa es la política. Ahora, ¿quién hace la política? ¿Alguno vio a algún ministro de Economía durante el periodo de Repsol indicándole en qué tenían que invertir la energía? ¿Cuánta energía debía inyectarse al sistema productivo argentino? ¿Que el petróleo había que guardarlo para el futuro y no se podía exportar? Más de 10 gasoductos se hicieron para la exportación. Y los barcos petroleros que salieron de la Argentina fueron incontables. Durante todo el periodo de privatización que actuó Repsol y hasta el día de hoy, no hay certeza de lo que se extrae de los pozos petroleros, porque no hay registro, porque no hay inspección, porque no hay manera de verificar lo que dicen las petroleras. Hoy tenemos el 51% de las acciones y no tenemos ningún informe que aclare cuál es la producción real de los pozos petroleros en Argentina. Capaz que hay que tener un poco de paciencia, pero durante todo este periodo, si los capitalistas se comportaron como uno supone, se ha declarado mucho menos de lo que se extrajo. Ha habido contrabando petrolero y ha habido un gran robo a las posibilidades de desarrollo, de ahorro y de acumulación de riqueza del pueblo argentino. Cuando hablamos de soberanía en energía, hablamos de la posibilidad de decidir cuántos puestos de trabajo vamos a tener en los próximos 10, 20, 15 años. ¿Qué tipos de industria vamos a desarrollar? ¿Hacia dónde vamos a encarar el gasto público? ¿Qué tipo de vida mínima garantizada van a tener los trabajadores argentinos? ¿Qué relación va a haber entre salarios y el costo de la vida cotidiana? Buena parte del trabajo que nosotros hacemos lo gastamos en valores absurdos de energía, que son impuestos, que no tienen razonabilidad y que nos hacen regalarle al poseedor de la energía horas, millones de horas de trabajo de los trabajadores transferidas, porque a alguien se le ocurrió aumentar un poquito más o un poquito menos. Cada semilla de trigo tiene valor energético de mercado metido adentro. Cada pan que nosotros compramos tiene algo que ver con la tarifa eléctrica, con el valor de los combustibles, con la tarifa de transporte, con la utilización del asfalto en vez del tren y con los gastos viales. Todo eso tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Por eso cuando los trabajadores nos organizamos para reclamar en todo el continente la soberanía, el derecho a discutir, el derecho a reapropiar cuando se ha perdido o el derecho a conducir la política, lo que estamos reclamando como trabajadores es el derecho a diseñar nuestra propia vida cotidiana. ¿Qué tipo de mundo queremos vivir? ¿Y en qué tipo de mundo vamos a discutir el nuevo tipo de energía que además nos permita en el futuro seguir bebiendo, seguir respirando y seguir consumiendo los productos agrícolas que ya comienzan a verse afectados por los procesos de contaminación? 150 años de utilización de hidrocarburos han generado un desarrollo económico inmenso en nuestra sociedad, en la sociedad global, pero al mismo tiempo han puesto en duda por primera vez en estos 2,5 millones de años de evolución que tenemos como especie, la continuidad, no solamente de nuestra especie, sino también de muchas otras sobre el planeta. Y esa es una discusión que los trabajadores tenemos que dar. Y por eso necesitamos políticas, razonamientos, conocimientos que vayan más allá de nuestro lugar de trabajo y que nos permitan comprender la globalidad de los problemas y que nos permitan opinar políticamente, aunque nos digan románticos, aunque nos digan utópicos o aunque nos digan que nos metemos en cosas que no nos importan. Porque la transformación de la política, si no la hacemos los trabajadores en favor de nuestros intereses, no las van a hacer otras clases. Nada más, compañeros.